Bienvenidos a todos nuestros chicos y chicas de Trencadís. Hoy contamos con el equipo de Camins de Castellón para, para darnos este taller de afrontar los exámenes sin ansiedad, con tranquilidad. Y contamos con Sara Cantabella, que es la directora del Centro Camins, especializada en terapia emocional y crecimiento personal. Desde pequeña, Sara, sin saberlo, tenía un rol de mediadora que siempre ha sido una parte de ella. Para Sara, las personas tienen una misión en la vida y sin duda la suya es escuchar e intentar ayudar a que las personas se sientan mejor consigo mismas y a reencontrar su camino en la vida. Pues no hay nada que compita con la satisfacción de caminar al lado de una persona que está sufriendo algún tipo de dificultad. También tenemos a Ana Ballesteros, psicóloga especializada en infancia y dificultades de aprendizaje. Desde muy joven ha trabajado con niños y esa experiencia marcó su vocación de acompañarlos en su desarrollo y bienestar. A lo largo de su trayectoria ha unido educación y psicología para ayudar a niños que presentan dificultades de aprendizaje, así como para apoyar a sus familias en el proceso académico y emocional. Trabaja desde la cercanía, la escucha y la confianza, ofreciendo orientación práctica y apoyo tanto a los niños como a sus padres para que se sientan acompañados y seguros en cada etapa. Hago una breve introducción para que Perfecto. pueda quedarse Ana Ballesteros, que es una de las psicólogas que tenemos en Camins Castellón, es la que va a dar el taller. Bueno, en Camins nosotras trabajamos con todo tipo de población y de edades, desde niños, adolescentes y adultos, pero hoy nos vamos a centrar sobre todo más en la adolescencia, que es cuando empiezan a tener sobre todo exigencias a nivel de exámenes, a nivel académico. Cuando se va terminando la etapa de secundaria y llega a bachillerato, pues esa exigencia, como comentábamos al principio, es todavía mayor y muchas veces entra en juego la ansiedad. La famosa ansiedad no es diferente a la que podemos sufrir en otros momentos o en otras etapas de la vida, pero sí que tiene un peso, yo creo que fundamental en algunos chicos y chicas que espero que hoy con el taller, de alguna manera, Ana os ayude por lo menos a tener alguna herramienta que poder utilizar cuando os pongáis nerviosos en un examen, que nos ha pasado a todos. Esto nos ha pasado absolutamente a todos. En un momento dado llevas un examen perfecto, te lo has preparado, lo has estudiado y de repente llega el examen, se te queda la mente en blanco, contestas lo contrario a lo que te han preguntado y bueno, pues eso acompaña a un mal resultado. La idea es que hoy, con algunas claves que Ana os contará, podáis sobre todo controlarla, que no sea la ansiedad la que haga el examen por vosotros, sino que seáis vosotros. Así que bueno, os dejo con Ana, que seguro que os ayuda mucho. Cuando quieras, Ana. Buenos días y felices fiestas a todos. Estoy asombrada, pero sobre todo agradecida por la oportunidad de estar esta mañana con vosotros. Asombrada por las fechas, ¿no? Y que haya bastante participación. Y por lo que me consta, no solo estamos hablando de una etapa educativa, ¿no? Sino que hemos ampliado y tenemos desde secundaria, tenemos papás, creo que también estáis por ahí y la etapa de bachiller, que es muy importante, y luego, bueno, pues si hay algún universitario también estaría genial. Importante para mí que sepáis que me podéis interrumpir en cualquier momento. Tenéis la posibilidad de levantar la manita, con lo cual yo creo que os veré, o tenéis la posibilidad del chat para que podáis intervenir aportando en cualquier momento vuestra experiencia, vuestras dudas, vuestras inquietudes, vuestros trucos, ¿vale? Tanto trucos de estudiar como trucos de regularnos, de planificación, y si no los tenemos, no pasa nada, transmitirlo también, ¿vale? Que sepáis que tenéis esos dos canales. Eh, bueno, como veis, la temática, pues he tenido que hacerla de algo que me gustaba y con algo relacionado que creía que os podía llegar, ¿vale? Stranger Things es algo que creo que está ahora en auge, que creo que todos sabemos más o menos de qué va. Y bueno, he cogido un poco la temática también un poco relacionándolo con lo que quería hablar con vosotros. Voy a ver si paso. Vale, Sara estaba comentando la ansiedad, ¿no? La ansiedad no es tan diferente en la que vivimos en un momento de examen, donde se evalúan nuestras competencias, nuestros conocimientos o habilidades, a cualquier otra situación de la vida diaria.
Si bien es cierto que la ansiedad está como muy reflejada en ese momento, ¿no? De que te sientas a estudiar y empiezas a ver todo el temario, o en el momento en el que el profesor dice, bueno, apuntar esto, que esto va a entrar, fijo, fijo que entra, que os lo voy a preguntar, ¿no? Y ya empiezas a sentir esos pálpitos, esos nerviosismos, ese esto me viene grande, ¿vale? Sí que es verdad que esa situación la podemos vivir en cualquier otro momento, pero en la etapa educativa yo creo que somos cada vez más conscientes de esa exigencia que decía Sara, ¿no? A medida que nos vamos haciendo mayores, esa exigencia que puede ser externa, pues ya sea de los profesores que nos van diciendo te tienes que preparar, ya sea también por parte de los papás, que con todo el amor del mundo nos intentan motivar, pero muchas veces esa motivación a nosotros nos puede llevar como presión, como si no lo haces lo suficiente o no te estás esforzando lo suficiente o dedica más tiempo, deja tanto el móvil, ¿no? Entonces, yo creo que ya llega cuando somos más mayores a pasar a ser una exigencia interna, que es un poco esa vocecilla que ahora veremos, esa vocecilla interna, melodramática, catastrófica, que el fin del mundo, ¿no? Que se empieza a activar en nuestro cerebro. A medida que vamos creciendo, esta vocecilla somos más conscientes de esa parte y esa es la que desencadena en muchas ocasiones el resto de sintomatología. Bueno, importante, la ansiedad. Os voy a hacer un spoiler. La ansiedad es una reacción normal de nuestro cuerpo que en cierta medida nos predispone o nos ayuda a generar estrategias para afrontar posibles peligros, posibles situaciones. El tema es que tiene una función vital de prepararnos, ¿vale? Como si tuviéramos el azotamentes delante y tuviéramos que salir corriendo. Es decir, pero ¿qué ocurre cuando tenemos un momento de mente en blanco, tanto a la hora de estudiar como a la hora de ejecutar el examen? Que esa ansiedad nos puede, es decir, tiene hambre y empieza esa vocecilla, empieza toda la sintomatología física y empezamos a pensar que no vamos a poder, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Pues nuestra memoria puede colapsar, puede verse bloqueada en un momento dado. Es decir, que nuestro sistema nervioso central se dedica más a nuestro cuerpo que se acaba de activar totalmente ante un posible peligro, que no es el azotamentes, sino es un examen, ¿vale? Y no sabe cómo calmarse. Entonces, alerta spoiler, estamos hablando de algo que nos ocurre a todos. Vale, la ansiedad, como os he dicho, es una respuesta normal que tiene nuestro cuerpo. Ahora bien, si es muy intensa o se prolonga a lo largo del tiempo, ya no es tan normal, ya no nos gusta tanto, ya nos empieza a interferir en nuestra vida, ya no nos deja concentrarnos en el examen o no nos deja estar tranquilos o concentrados en el propio preparación del examen o lo que muchas veces pensamos. Una vez que he hecho el examen ya debería estar tranquilo. Esa ansiedad debería desaparecer. Pues no, en muchas ocasiones para muchas personas siguen estando irritables, siguen estando nerviosos, siguen teniendo pesadillas o siguen teniendo el dolor de tripa o de cabeza. Es decir, esa ansiedad no solo va en el momento que tengo que afrontar ese posible miedo, sino posterior, hasta que me den la nota. Y si no lo he hecho bien, y si he suspendido, es decir, esa vocecilla sigue con nosotros hasta el momento. Incluso diría que cuando nos dan el examen, esa vocecilla y ese nivel de malestar sigue, ¿vale? Es decir, si es muy intensa, nos bloquea, nos impide demostrar lo que ya sabemos. Vamos a ver qué podemos cambiar. Vale, hemos dicho que es una reacción normal y como cualquier otra reacción, por ejemplo, como cualquier otra emoción, como la rabia, la alegría, el enfado, la tristeza, tienen como tres componentes, ¿vale? Entonces os he puesto el componente que yo considero que es un poco como el primordial, que es esta activación del sistema nervioso autónomo, ¿vale? Donde hay pues unas palpitaciones, un acelere del ritmo cardíaco, incluso la respiración se nos acelera, empezamos a sentir un cosquillo o incluso la sensación de que nos ahogamos, que tenemos una presión en el pecho, ¿no? La sudoración, el temblor, que también es algo que se ve, ¿vale? La parte mental.
pues esa vocecilla que os decía, ¿no? Que se activa, que son ese tipo de pensamientos que normalmente tienen que ver con el fin del mundo. Todo lo voy a hacer mal, es que esto nunca me ha salido bien, se van a enfadar conmigo, me van a expulsar. Luego vamos a ver una serie de tipos de vocecillas y me gustaría que os atrevieseis a decir si os sentís identificados o no, ¿vale? Entonces, esa parte de bloqueo mental, dificultad para concentrarme, tener esos pensamientos totalmente negativos, ¿no? Y la parte conductual que yo diría que es la que es más visible a los demás. Es decir, no solo es qué pasa en mi cuerpo, qué siento yo, qué pienso yo, sino cómo actúo en esa situación, ¿no? Entonces, estoy más irritable, estoy más frustrado, tengo menos tolerancia a que se me cae el lápiz y ya estoy gruñendo, ¿no? Me tenso, tengo ganas de llorar porque es que no sé qué me pasa. Llego a mamá y le digo, es que no sé qué me pasa, ¿vale? Estamos con esos altos niveles de ansiedad que muchas veces cuando somos más pequeños, estábamos diciendo en la etapa de la ESO, pues yo creo que yo he estado trabajando con niños con niveles de ansiedad en primaria y es como, ¡puf! Pobre, esto lo tenemos que empezar a gestionar de otra manera, ¿vale? Y la evitación y el bloqueo. Vale, vamos a ver cuáles son las trampas mentales de cada uno, ¿vale? Os propongo este reto que es que identifiquéis cuáles son vuestros miedos. Es decir, ¿por qué os estresáis? ¿Por qué os ansiáis antes de un examen? Bueno, pues estos son los peligros que os decía, ¿vale? Estas son algunas de las frases que antes de nos suele surgir en la cabeza. No me va a dar tiempo, esto es súper difícil, no lo aprenderé nunca, es demasiado temario, no sirvo para esto, no sacaré nota suficiente, no aprobaré, qué mala suerte tengo, ¿vale? ¿Os suena alguno de estos? ¿Alguien se anima a participar levantando manita o por el chat? Yo puedo seguir tranquilamente y os vais cogiendo. Los papás también pueden participar, que conste que como oyentes estáis muy bien, pero como participantes también podéis estar, ¿eh? ¿No? Ana, de momento no, pero seguro que Vale. luego se van animando. Gracias. Genial. Vale. Más frasecillas de estas que resultan peligrosas. Pues bueno, están promovidas por ese miedo al fracaso. Si suspendo, es un desastre, es un fin del mundo, ¿no? Esa búsqueda del perfeccionismo que yo creo que se va conformando a medida que vamos conformando también nuestra personalidad y vamos viendo ese nivel de qué tipo de valores, creencias he ido teniendo a lo largo de mi vida, de mi infancia, qué referentes tengo y cómo los voy incorporando a lo que yo quiero conseguir y lo que me rodea, ¿no? Cómo veo el mundo. ¿Necesito una nota perfecta o esto no vale? Es decir, necesito un 10 que un 8 no me vale, ¿vale? Presión externa, pues mis padres, mis profesores expresan se esperan una nota determinada, si no la consigo les voy a decepcionar, aunque no me lo digan yo lo voy a saber, ¿vale? Y falta de preparación. Yo creo que esta es fundamental. No he estudiado lo suficiente. Es muchas veces cuando pensamos que no hemos hecho lo suficiente y está también relacionado con este nivel de autoexigencia. Es decir, a pesar de que sepamos que no lo hemos sabido, que cuando nos ha preguntado mamá, papá o lo hemos contado a algún compañero, se lo hemos sabido explicar, nos han dado las gracias, nos han dicho, oye, genial, lo llevas muy bien. La profe de refuerzo que te dice, oye, estate tranquilo, que esto lo vas a abordar, ¿no? Y tú ya empiezas el día de antes a decirte, "Uf, esto no me lo sé, lo acabo de mirar, esto, uff, empiezo a temblar, esto me va a salir fatal, ¿vale? Estas son un poco digamos, las frasecillas que nos pueden llegar a que desactive ese nivel de alarma, ese nivel de ansiedad ya no moderada, ya alta. Vale, atención, un error es pensar que la ansiedad es solo cosa de aquellas personas que no han estudiado o aquellas que son más inseguras. No, normalmente la ansiedad está para todo lo que hemos dicho anteriormente, personas que son perfeccionistas, muy autoexigentes, también que podemos tener problemas a nivel de autoestima, por eso nos machacamos tanto, ¿vale? Pero es a menudo el resultado de la presión que nos metemos, ¿vale? Esa vocecilla interna con nosotros mismos y la falta de planificación. Yo añadiría que también de la falta de gestión emocional,
porque si no sabemos manejar los nervios que todo el mundo tiene, tanto si es algo que lo lleva como muy bien sabido como el que no ha estudiado nada, esto nos juega una mala pasada. Entonces, ¿qué os propongo? Pues que creemos un plan y que actuemos, ¿vale? Es decir, no podemos estar metidos en ese círculo vicioso en donde he suspendido un examen y ya pienso que todos los voy a suspender y pasarme todo el trimestre, todas las navidades pensando en qué mal lo he hecho, he suspendido tal, ahora me toca recuperar tantas asignaturas, ya verás el segundo trimestre o ya verás tú, a final de curso me va a tocar repetir, ¿vale? Es decir, no empecemos a anticipar determinadas cosas que no podemos gestionar, que no podemos controlar, y sí, con las herramientas que tenemos delante, empecemos a crear un plan que nos dé seguridad. ¿Cómo? Pues generando una planificación realista, es decir, no me vale que ahora en Navidad que tenemos tiempo nos digamos: "Buah, voy a estudiar 8 horas y van a ser 2 horas de tirón". No merece la pena. No merece la pena que sobrecarguéis tanto vuestro sistema nervioso, vuestra energía, vuestra atención, incluso la memoria. Es decir, necesitamos descansos, necesitamos también actividades que nos satisfagan, que nos hagan sentir bien y que nos motiven. Momentos, descansos cortitos. No me vale de descanso media hora y me voy a jugar a la Play, porque dejar de hacer algo que tanto nos mola o ver una serie, un cachito va, un cachito, una serie que es cortita y luego vuelvo. Dejar de hacer algo que nos distrae tanto, que nos atrae tanto, para pasar a algo que evidentemente no nos motiva mucho y sabiendo que son vacaciones, costará una barbaridad, ¿vale? Gestionar el tiempo. Esto es importante. Ya sé que muchas veces cuando el día que estamos como muy concentrados nos sentamos y tenemos como el superfoco o con aquella asignatura que nos gusta y nos podemos pasar 1 hora y media sentados. Problemón. Si hacemos esto y no sabemos gestionar nuestro nivel, no solo atencional, sino el nivel también de energía vital y pasamos 1 hora y media, luego, aunque pases media hora descansando, tu nivel de concentración no va a ser el correcto. Te va a costar volverte a concentrar. Ya estás con batería baja, ¿sí? Entonces, de ahí lo de los descansos, porque nos permite ir regulando el nivel de energía y de activación y de atención. Sintetiza, vale, esto es importante. Vimos en noviembre un taller que era de técnicas de estudio y decíamos antes: "Jo, nos enseñan mucho temario, nos enseñan muchísimas asignaturas, nos dicen lo que es fundamental, lo que es más práctico, pero a mí personalmente no me enseñaron a estudiar". Es decir, se daba por sentado que cuando llegabas al instituto sabías gestionar tu agenda, sabías organizarte el cartapacio con todas las asignaturas, o sabías hacer un esquema o un resumen, o lo que es más básico, leer, comprender y subrayar. Pues todo esto hemos tenido todos que aprenderlo fuera. Entonces, para mí sí sería básico que nos ayudasen desde bien pequeños, de manera divertida, lúdica y un poco atendiendo a cómo aprendemos cada uno, ¿vale? A eso, a saber sintetizar, es decir, de un montón de temario pasarlo o reducirlo a lo mínimo que mi memoria pueda funcionar con esta información, que es lo básico, y luego yo sea capaz de recuperar esta información y volcártela en el examen, ¿vale? Evitar el cramming, esto es, los atracones del último día, sobre todo los de bachiller. Pensamos que, bueno, pues si lo que hago es estudiar el último día, todo esto lo retendré. Pues no, mentira, porque nuestra memoria tiene un límite también de poder almacenar y variar determinada información. Si el día de antes o la noche de antes le metemos un atracón, es muy fácil que esté saturada. Esto es como cuando la memoria de nuestro móvil se queda que no tiene más capacidad, ¿no? Entonces, pensar que tenemos que ir borrando. Entonces, la noche de antes, si no hemos descansado, si no hemos dormido las horas suficientes, en ese proceso de sueño no ha habido una limpieza. Con lo cual, esa memoria está saturada, no puede funcionar bien en el examen. Explica el temario en voz alta. A mí esto me gusta mucho, porque me parece que explicándoselo a otra persona o incluso grabándome, me sirve para dos cosas. Una, para estudiar, ¿vale? Yo he sido de aquellas personas que necesitaba escuchar el temario explicado por mí, es decir, con mis palabras que yo las pudiera entender en una actividad como, por ejemplo,
yo qué sé, salía e iba a andar, me ponía mis cascos y me escuchaba explicándome el temario. Es decir, hacía una actividad que me ayudaba a desfogarme, a quitarme la ansiedad, a quitarme ese nervio, pero seguía estudiando, ¿vale? Explicárselo a otra persona me daba seguridad, que era la segunda parte, es decir, me hacía pensar que controlaba el tema y que si me lo preguntaban iba a saber contestar, ¿vale? Y luego hacer simulacros de exámenes. Me parece interesante que os pongáis o os ayuden cuando somos más pequeños a que os pongáis en situación. Es decir, no solo en situación de me lo sé o no me lo sé, sino me lo sé y lo puedo hacer en este tiempo. Cuando somos más mayores en el bachiller, nos van a poner un tiempo, una cantidad de ejercicios que vas a tener que ejecutar en este tiempo. Entonces, es bueno que os cronometréis, que os pongáis. Es decir, es como cuando tienes que hacer una carrera de fondo y te pones el tiempo y lo haces en casa. Haces un entrenamiento previo. En el estudio es exactamente lo mismo. Tenéis que prepararos para eso. Entonces, cuanto más os expongáis antes, es más fácil que tengáis mayor sensación de control. No de lo que sé, sino de lo que puedo hacer. Más cosas sobre nuestro plan de acción. Bueno, hemos dicho cosas que son de planificar, de hacer antes del examen, ¿no? Cómo estudiar, gestionar, cómo... Vale, ahora vamos a ver cómo podemos trabajar ese azotamentes que nos controla con ese nivel de ansiedad que ya nos bloquea, ¿vale? Importante que identifiquemos distorsiones cognitivas y diréis, ¿y eso qué es? Pues son pensamientos que no se ajustan a lo que hemos aprendido, a nuestro sistema de creencias o de valores. ¿Esto cómo se aprende? Pues a medida que vamos creciendo, vamos viendo un poco pues de nuestros referentes, es decir, de nuestro alrededor, de nuestra familia, nuestros padres, nuestros profesores, nuestros compañeros, nos ayudan un poco a ir creando como una estructura, ¿no? De cómo funciona el mundo y cómo nosotros, en base a los valores que hemos ido aprendiendo, tenemos que funcionar también. ¿Qué ocurre cuando intentamos también ajustarlo a nuestra propia vida? Es decir, si a mí me han enseñado en mi casa que el esfuerzo es uno de los valores fundamentales, yo voy a esforzarme al máximo, pero también voy a intentar, o voy a veces, si tengo ansiedad, sobre todo si tengo ansiedad, voy a tener esa vocecilla interna de no me he esforzado lo suficiente, ¿sí? Es decir, esas distorsiones es cuando el azotamientos nos bloquea y distorsiona. No acabamos de ver los valores y distorsiona esa forma que tenemos con respecto a nosotros mismos. Entonces, ¿qué herramientas podemos tener? Sustituir lo negativo. Cambia, pues, por ejemplo, voy a suspender por me he preparado bien y lo haré lo mejor que pueda. Es más realista, ¿vale? No se trata de que nos mintamos y que nos digamos qué bien lo hago, qué bien, estupendo, cuando no hemos hecho nada. No, se trata de todo lo contrario, que seamos realistas y que nos exijamos o que nos también reforcemos en función de lo que hemos hecho, ¿vale? Y visualizar de manera positiva. Cierra los ojos, imagina un resultado positivo antes y durante el examen. A mí esto, más que visualizar antes y durante, que para mí el momento examen era ese momento, pues como la imagen que tenéis, ¿vale? Yo me veía ahí colapsada, intentaba recordar un momento en el que yo sí había sentido control, yo sí había sido capaz de afrontar un miedo o una situación en la que me sentía pequeñita, ¿vale? ¿Qué distorsiones tenemos o qué podemos tener? Yo os he puesto un poco las que consideraba más básicas, ¿vale? Yo os he puesto algunas frasecillas, os las voy a leer y vosotros, si os animáis, me decís, ah, pues eso a mí me pasa, ¿vale? Pues, por ejemplo, el pensamiento dicotómico. Esto es lo que decimos el todo o el nada, o el blanco o el negro. En la adolescencia, lo siento mucho, pero soléis ser bastante así, ¿vale? Si no saco un 10 en este examen, no valgo para estudiar, ¿vale? Estos son frases que dices, Dios mío, ¿cómo te pesa esta frase? Y te la repites constantemente. ¿O acaso o saco una nota excelente o, o soy un inútil? ¿Vale? Sobre generalización, he suspendido un examen, nunca seré capaz de aprobar nada en esta carrera, ¿vale? O en este curso. Fallé una presentación, siempre me irá mal en público. Esto es cuando tenemos ansiedad a la hora de exponer en público, a la hora de hablar delante de los demás. ¿Qué pensarán de mí? ¿Lo voy a hacer fatal? ¿Se va a notar? Más. Visión catastrófica.
no he entendido bien el tema, seguro que suspenderé el examen y me expulsan, ¿vale? Catastrófica es de llevarlo como al extremo, pues esto, como si estuviéramos en ese momento delante del azotamentes, que se abre la brecha y se va a acabar todo nuestro mundo, ¿vale? Los deberías es algo que nos ataca a todos y no solo en la etapa educativa, nos ataca a todas las personas que nos empezamos a hacer listas enormes de deberías y nunca las acabamos de ver que podemos hacer el checklist, ¿vale? Debería, es decir, las exigencias que nos imponemos. Debería saberlo todo perfectamente, debería haber estudiado más, debería haberme esforzado más, debería haber hecho caso a mamá y a papá y haber dejado el móvil, debería bla, 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 ¿vale? Esa lista interminable de deberías. ¿Alguien se anima? Adultos también vale que compartáis para que veamos que los adultos también tenemos esa vocecita. Es decir, la ansiedad es algo normal que nos puede acompañar. Importante, nos puede impulsar a mejorar. Es decir, yo ayer me decía, Ana, no te la has preparado lo suficiente. Uy, Ana, mírate esto, ¿no? Entonces, hice un parón, después de hablar con Sara, hice un parón, me relajé, me hice un té, respiré y dije, vale, ¿qué quieres mejorar? Ya no has hecho lo suficiente, no te lo has preparado lo suficiente. Me dije a mí misma, ¿qué es lo que quieres mejorar? Hice un repaso, cambié un par de cosas. Me lo leí, lo entendí, dije, ah, sí, creo que tiene más coherencia. Y me relajé y lo dejé, ¿vale? Entonces, mi vocecilla era, no has hecho lo suficiente. ¿Hay alguien que quiera compartir? Mira, Ana, yo lo he puesto en el chat que cualquier duda o cosa que quieran compartir, pueden levantar la mano, escribir en el chat. También podéis activar la cámara, que os veamos las caras. Estamos en familia, somos 25 personas, no sé si somos familias, chicos y chicas, pero bueno, que aquí estamos para compartir, para ayudarnos y tenemos la oportunidad de tener a Ana con nosotros que nos va a resolver todas nuestras dudas o cosas que nosotros, no sé, queramos compartir, experiencias, cómo lo hace cada uno en casa. Aquí tenéis a Ana y ya Sara, para lo Ya sé que que queráis. es Cuesta difícil un compartir poquito. esto porque no, Sí. no nos resulta fácil. Por eso decía a los adultos que estáis detrás de la cámara, que también seáis referentes de que digáis y afrontéis esta situación. No os obligo, evidentemente, pero sí que creo que es una muestra de valentía de decir, y ahí Mm. tenemos una manita, di que sí. Sí, venga. Yo soy Para Claudia y diría que la que más me representa es la primera que has dicho. Vale, de las primeras, espera, que vuelva a pasar. Sí, De las primeras serían esta, ¿no? En eh, el todo o nada. sí, la de todo o nada. Vale. Esto es como cuando te la juegas, ¿no? De me la juego todo a Sí, una. En el capítulo de que tiran los dados, de vamos a por el malo del juego y tiro todos los dados y me la juego aquí, ¿no? exacto. Vale. O sea, esta es de subida de intensidad, de ansiedad, de pasar de 0 a 100, ¿no, Claudia? Sí, sí. Vale. Entonces. Te puedo pedir, en la anterior lo que os planteaba era lo que yo hice ayer, es decir, no resulta fácil cambiar esa distorsión, ese pensamiento, esa vocecilla dramática, cambiarla a algo más calmado, es decir, regularme tanto a nivel de pensamiento como regularme a nivel físico, ¿vale? A nivel de sistema nervioso. ¿Cómo cambiarías la tuya? Te dejo la muestra de las dos vocecillas que también os lo he puesto. Eh, no sé, la verdad es que yo cuando me pongo muy nerviosa me empiezo a morder mucho las uñas y me pongo muy nerviosa y pues, yo creo que diría que me centro muchísimo en las uñas o en morderme los labios para no relajarme, sino, pero es como que en el examen si no me estoy mordiendo las uñas o me estoy mordiendo el labio, es como que me pongo más nerviosa aún. Vale. Esto yo creo que muchas veces, gracias Claudia por ser tan valiente, ¿eh? Por compartir, muchas gracias. De Y yo creo nada, que de nada.
A veces, cuando me he saltado una cosa importante y la acabas de añadir tú, así que muchas gracias. En la parte los tres aspectos, ¿no? De la ansiedad, lo conductual, os he dicho, esa irritabilidad, frustración. Claro, cuando tenemos niveles muy altos, también podemos generar una serie como de hábitos que, pues, decimos que no son muy sanos porque nos hacemos daño, ¿no? Si dijeras que yo tengo el hábito de chasquear los dedos, de morderme la pielecilla, pero cuando acaba el examen ya dejo de morderme, pues bueno, te diría que tampoco es muy sano, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre cuando necesitamos? Es decir, ya no es un hábito que si lo hago o no lo hago no pasa nada, sino que ya lo necesito para tener ese cierto control en el examen y me puedo hacer daño. Es decir, me quedo sin uñas, me arranco pelo, tengo determinados tics, es decir, necesito controlar todo lo que pasa, incluso mi propio cuerpo. Lo que estamos haciendo es generar una serie de hábitos, son insanos y además son poco funcionales, porque no nos ayuda a bajar ese nivel de ansiedad. Solo lo que hacemos es dirigir nuestra atención a las manos, a nuestro pelo o a otra parte del cuerpo, ¿vale? Incluso llegando a doler, es decir, provocar una reacción de dolor que lo que haga es simplemente evitar ese nivel de ansiedad. Es decir, cambiamos de foco. De esto que me molesta, que es la ansiedad, si miro hacia otro lado y me centro en esto, que yo controlo, pues tengo la sensación de control. Ya, pero esto es un círculo vicioso, porque esto también me hace daño. Y detrás sigue estando la ansiedad. Con lo cual, en vez de tener un solo problema, tenemos dos o tenemos tres o se va haciendo más grande la pelota. ¿Vale? Entonces, la parte de cómo calmar el tema de pensamientos creo que es fundamental, pero también saber cómo generar hábitos antes, ¿vale? Que sustituyan a aquellos que no nos ayudan a romper ese círculo, sino que nos perpetúan en esa situación de no voy a ser capaz y encima me tengo que morder las uñas. Ya no es, no solo no estudio lo suficiente, me pongo súper nerviosa, no soy capaz de calmarme, sino que además me hago daño. ¿Vale? Entonces, ahí ya tendríamos tres problemas en vez de uno. Entonces, esa es una parte yo creo que importante, el saber cómo, bueno, pues tenemos que previamente cuidarnos. Si queremos aprender, lo primero es cuidarnos. Si queremos luego tener un buen examen, es cuidarnos. Y si después queremos simplemente disfrutar del momento de ya lo tengo hecho, es cuidarnos. ¿Vale? ¿Alguien había levantado la manita? ¿O he sido yo que de repente lo he visto? Tenemos varios comentarios Venga, vale. que, que nos dice que el papá de Balma, que la está describiendo, luego Guillén nos dice también que lo que más le preocupa siempre es si podrá entender el examen y si estará adaptado y esas cosas. Y Eva nos dice, hola, soy Eva, tengo 18 años, el pasado curso estaba en segundo de bachillerato y no me atreví a presentarme a la selectividad por miedo a no llegar a tiempo para preparármela bien. Ahora he entrado en un superior de higiene dental, quiero hacer odontología y he empezado a prepararme la selectividad. Y en las que has dicho, yo me veo reflejada en la de todo o nada. A mí los hábitos de ansiedad son los labios, me arranco las pieles desde muy pequeña y no hay forma de parar. Vale. Oye, muchas Eso es gracias. todo, de momento. Eh, yo creo que muchas veces cuando sentimos que estamos bloqueados, lo de tomar una decisión, la ansiedad también nos bloquea para tomar decisiones. Pero os he dicho que la ansiedad tiene un factor también funcional, es decir, nos prepara para. Pero una ansiedad moderada, ¿vale? Nos ayuda a estar, a meternos un poco de caña para mejorar. Es decir, el ejemplo que yo os he puesto a mí es de si yo ayer eh, o incluso en la primera vez que hice las transparencias, no hubiese escuchado a Sara que me decía, Ana, mejora esto, mejora lo otro, yo me hubiese quedado con unas transparencias que yo creo que no eran comprensibles o que había muchos factores que había que eliminar. Es decir, si yo no tenía ese mínimo de autoexigencia o mínimo de ansiedad, creo que no hubiese mejorado las transparencias. Entonces, es necesaria para nuestro día a día, nos predispone, nos prepara. Ahora bien,
cuando eso se alarga en el tiempo, la intensidad, o ya viene definiéndonos, nos está condicionando desde muy pequeños. Decíamos, si yo tengo el hábito de morderme los labios y constantemente lo hago, ya sea quitándome las pielecillas, o sea, estar todo el rato salivando, lo que estoy haciendo es hacerme daño en los labios, ¿vale? Estoy generando un hábito que me está haciendo mucho daño. Es más, no me está haciendo sentir bien, con lo cual, esa parte de cómo me veo a mí mismo, no solo a nivel de exámenes, sino a nivel de cómo me veo físicamente, se empieza a deteriorar. ¿Sí? Eso es lo que os estaba diciendo del círculo vicioso que tenemos que romper. Que hay una fórmula que es darnos cuenta, que es ser conscientes de que lo que estamos haciendo no nos ayuda y que no pasa nada por haberse equivocado. Que lo importante es que seas consciente y empieces con la misma energía que has invertido en ese hábito, en este caso, en ese hábito que no es sano, en una alternativa. Igual que en un pensamiento, el pensamiento no te define. El pensamiento es una vocecilla que es un detonante, que tú lo puedes cambiar por otra voz. Que oigamos estas frasecillas es algo normal y nos pasa a todos. ¿Vale? Entonces, ¿de qué depende? De que seamos conscientes de que paremos, como estamos haciendo hoy, y que lo consigamos cambiar. Esto no es fácil. No os miento, pero sí es un entrenamiento. Tampoco es nada fácil la situación que vosotros tenéis, de tener que estudiar mucha materia, el nivel de exigencia, antes lo decíamos, cada vez se os exige más, cada vez se os da menos apoyos, cada vez se os pide más sin que se os ofrezca la posibilidad. Y el otro compañero que has compartido, has dicho que una de las cosas que más te agobia es anticiparte y pensar que el examen no va a estar adaptado. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido experiencias donde no se nos ha dado lo que necesitamos. Es decir, esa ansiedad lo que está haciendo es anticipar determinadas cosas que ya me han pasado en el pasado. ¿Sí? Entonces, por eso digo que no es nada fácil la situación que tenéis como adolescentes, como jóvenes, y además con determinadas dificultades que implican que el sistema educativo nos dé una respuesta ajustada a esto, ¿vale? Entonces, no partamos solo de la idea de que nosotros tenemos una dificultad y que por lo tanto solo me pasa a mí. Esto es erróneo. Esa es una de las de todo o nada. Solo me pasa a mí, ¿vale? Entonces, este ejercicio, por ejemplo, entre las dos vocecillas es porque me gustaría que entendierais que tenéis la capacidad de poder crear un pensamiento más calmado. Y esto es el inicio, ¿vale? El que os tratéis con algo más de optimismo, realismo, mejor dicho, ¿vale? Es decir, por ejemplo, fallé en este trabajo, siempre suspenderé todas las asignaturas. Yo a mí me pasaba con matemáticas. Yo matemáticas la tenía atragantadísima y era una situación en la que no era capaz. Veía los números y los números se me movían, los números era algo que me bloqueaba y pensaba que nunca sería capaz de tener un razonamiento lógico y entender las matemáticas. ¿Vale? Entonces, a medida que fui siendo consciente de que algunas asignaturas me costaban más que otras, que tenía más dificultad en determinadas áreas, ¿vale? Me fui cambiando ese tipo de pensamiento. He tenido dificultad con esta asignatura, pero puedo aprender de ello. Un mal resultado no define mi futuro académico. A día de hoy, o más bien en el instituto, de repente encontré pues, que el temario de lo que me estaban dando de matemáticas lo entendía. De repente lo entendí. Fue mi proceso de maduración, fue el profesor que también me ayudó muchísimo y fue ese momento en el que yo me sentí segura. Es decir, fueron muchos factores que hicieron que las matemáticas dejaron de estar atragantadas para mí. ¿Sí? Entonces, creo que esto es algo que necesitamos saber que a todos nos puede pasar. ¿Vale? Y que es importante que hagamos este cambio de pensamiento de uno a otro para poder seguir avanzando. Continúo, pero si no, Desde atrás. ¿hay alguien? Vale, como os pongo aquí, la clave no es la intensidad, no es la intensidad de hacerlo toda última hora, de estudiar muchísimo, sino la constancia, ¿vale? Que tiene que ver mucho a cómo generamos determinados hábitos que tienen que ser constantes, que los tenemos que mantener, que nos tenemos que cuidar. Más cosas importantes que ya habéis ido anticipando vosotros con vuestra participación, ¿vale? El tema de gestionar nuestras emociones.
Vale, el antídoto contra los nervios es el walkie-talkie de la tranquilidad. Es decir, si no somos capaces de regular en nuestro día a día nuestro sistema nervioso, de calmarnos, el tema de los hábitos como mordernos las uñas, como lo de los labios, los tics, incluso otros como que pueden ser mucho más sutiles, es decir, que no nos interfieren, no sabemos cómo vamos a gestionarlos. Vamos a tenerlos siempre como en la recámara, como en piloto automático, ¿vale? Y estos se van a incrementar a medida que el nivel mm, de regulación emocional vaya aumentando, ¿vale? ¿Qué cosas pueden ayudarnos a mantenernos en un nivel moderado de tranquilidad y buena gestión emocional? Pues el sueño. Yo empiezo por el sueño porque me parece tremendamente importante. Una de las primeras cosas que se nos altera es el tema del sueño. Y el sueño tiene un papel importantísimo en el tema de la consolidación de la memoria. De nada sirve que yo haya estudiado mogollón si yo durante esa semana he dormido 4, 5 o 3 horas. Porque en el proceso de sueño, uno de los ciclos, lo que hacemos es consolidar y hacer una limpieza de lo que no es importante que nos ha pasado a lo largo del día. Es decir, nuestra memoria tiene una capacidad, no es que tenga una capacidad limitada, depende un poco de cada uno, pero sí que es verdad que necesita que le ayudemos a quitar aquello que no es importante. Y durante el sueño lo que hacemos es eso, hacer una limpieza y volcar esa información en la memoria un poco a corto plazo, pasa a medio plazo y a largo plazo. ¿Vale? Entonces, a medida que vamos durmiendo bien en esa semana, vamos consolidando lo aprendido. Una buena alimentación, evidentemente, nos ayuda a estar equilibrados, a tener una mayor atención, a tener el cuerpo con la energía suficiente, ¿vale? Ejercicio y pausas. Bueno, hay personas que para el tema de los exámenes necesitan mantener un nivel de ejercicio y a veces se ponen nerviosos diciendo es que necesito las dos cosas y no sé cómo combinar este tiempo, ¿no? Entonces, yo considero que ayudaros a mantener un horario donde tengáis equilibrado esa parte de ejercicio físico, que yo no digo que os vayáis al gimnasio, ¿quién no es de gimnasio? Yo soy de salir a caminar o yo soy de, por ejemplo, hacer un ejercicio una vez a la semana. Es decir, cada uno dependiendo de su intensidad, pero sí es necesario que entendáis que el mantener activo vuestro cuerpo, aparte de estudiar, no ser sedentarios, os ayuda a mantener la atención, a equilibraros, ¿vale? A nivel energético y os ayuda simplemente a seguir aprendiendo. Y el tema de la respiración, como me lo voy a saltar porque lo vamos a tener a continuación en ejercicios, ¿vale? Más cosas Sí, que creo Ana, que nos puede ayudar. sí, disculpa porque te quiero trasladar bueno, una cosa que nos ha compartido Nuria. Nos dice, hola, soy Nuria. Me veo reflejada en lo de, disculpa, en el de me sé, pero en el momento que lo hago me pongo nerviosa. Es que me he equivocado y, a ver, y no sé si lo voy a hacer bien. Mi hábito para quitar la ansiedad es hacer deporte, pero cuando no puedo hacer deporte me muerdo las uñas y el labio. Es tremendamente inteligente en nuestro cuerpo cuando, si no me das lo que necesito, lo que hago es generar otra alternativa para hacértelo ver. Es decir, eh, en los dos ejemplos que tú has hecho, tu cuerpo te está diciendo que tiene un nivel de ansiedad que no te ayuda, que no te permite seguir aprendiendo, con lo cual has generado un hábito que es insano en el que deberíamos de darnos cuenta. Cuando me muerdo las uñas o me muerdo los labios, es que el nivel de ansiedad no es el óptimo para seguir estudiando. Con lo cual, esa vocecita de no he estudiado lo suficiente, no lo voy a hacer bien, es como que va a subir el volumen. Entonces, no se trata de estudio o hago deporte. No, no, necesitamos hacer las dos cosas. Es que si no hago deporte, no descanso, no duermo, no como bien, no va a haber un estudio que te valga la pena. ¿Sí? Entonces, en época de exámenes no es lo doy todo y ya haré deporte después. Porque cuando llega Navidad es que no queremos hacer nada, porque nos hemos desgastado tanto que no queremos y que cuando nuestros padres nos dicen, no, tienes que repasar porque viene el segundo trimestre, dices, la cabeza no me da para más, no quiero.
Claro, es que no nos hemos mantenido en una batería de por lo menos un 50%. Hemos bajado ya a un 10% de energía, porque nos hemos olvidado de cosas básicas que nos ayudan a mantenernos. Entonces, si para ti el que cuando vienen los malos hábitos debería de ser un sistema de alarma, es decir, debería de decirte de, oh, no me he cuidado, tengo que hacer deporte, ¿sí? Y lo tengo que hacer de manera constante. No vale un día sí, un día no. Porque entonces lo que hacemos es subo ansiedad, bajo ansiedad, subo ansiedad, bajo ansiedad. ¿Sí? Para mantener ese sistema de calma, hacerlo como rutina y respetar esas rutinas que os cuiden. Otra de las cosas que decíamos antes del examen, que generan también control, seguridad, es preparar lo que vas a necesitar. ¿Qué necesito para hacer el examen? Haber estudiado, eso ya lo deberíamos de tener. El día de antes ya no vale hacer un repasito, o sea, vale hacer me lo vuelvo a mirar y ya me quedo tranquila, pero hay que preparar el estuche, hay que preparar, pues las personas que a lo mejor necesitamos tener algo en las manos, pues tener un boli para escribir y una goma para tener en las manos. Es decir, para aquellas personas que tenéis tendencia, por ejemplo, el tener en la otra mano una goma, algo que vayáis tocando, ¿vale? Para las personas que a lo mejor necesitáis cierto movimiento, pues prever que vais a necesitar un pantalón cómodo, ¿no? Es decir, que vayáis no solo con lo básico que es pensar que necesitamos un boli, una calculadora, lápiz, goma, es decir, lo básico que necesitamos depende del examen, sino aquellas cosas que nos van a acompañar y nos dan seguridad. En mi caso, una de las cosas que me da seguridad, o me sigue dando seguridad en realidad, porque lo sigo utilizando, es tener algo que represente mi fuerza, mi valía, es decir, como una especie de amuleto, ¿no? Entonces, es algo que yo llevo siempre puesto, que puede ser un collar o puede ser un anillo que yo toco. ¿Vale? Es decir, son cosas que yo puedo llevar que representan algo que me genera seguridad. Pues sea algo que me han regalado mis amigas que me gusta muchísimo, sea algo que me ha regalado mi madre y es en herencia, ¿vale? Es decir, algo que represente para nosotros esa fortaleza. Otra de las cosas que yo creo que a mí me ayuda mucho es el tema de utilizar los sentidos. Es decir, si a mí una de las cosas que vamos a ver ahora, el tema de relajar y el tema de respirar, me ayuda mucho, ¿vale? Yo utilizo aceites esenciales que llevo en las muñecas, ¿vale? Antes de entrar al examen, yo froto mis muñecas con el aceite con 2 gotitas o el perfume que tanto te gusta, ¿vale? Y hago aspiraciones, como quien se pone perfume y huele su propio perfume, ¿vale? Y ahí es cuando hago el ejercicio de respiración. Entonces, ¿qué necesito? Pues necesito tener el bote en el bolso o en la mochila preparado para el día de mañana, ¿vale? Entonces, esto es fundamental y parece así como de cajón, pero si no tienes esta preparación, el otro día Sara me decía, es que el otro día vi que llegaba una chica al examen y no llevaba ni boli. Yo decía, claro, o sea, habrá ido, llegaría tarde, llegaría ansiosa, no sabría ni dónde ha dejado, ¿vale? Es decir, todas estas cosas, si las gestionamos de manera previa, nos dan ya seguridad, nos dan tranquilidad de tengo todo lo necesario para afrontar esto. Otra de las rutinas que parece mentira pero que funciona es que el día justo del examen pues nos levantemos temprano, desayunemos, es decir, nos cuidemos, ¿vale? Si hay alguien que necesita pues ese momento de hacer ejercicio, ¿vale? Bajar o ir al sitio con tranquilidad, con antelación. No os recomiendo que si vais con más amigos y hay alguien nervioso, estéis todos juntos. Y tú no te sabes esto, y tú no sé, es decir, ya me cuesta a mí regularme como para estar en grupo y simplemente sugestionarme con los nervios de los demás, ¿vale? Entonces, y otra de las cosas es los ejercicios de respiración que os he preparado. Os he puesto 3, que para mí son como las herramientas que llevo siempre conmigo, ¿vale? Entonces, esto es impepinable que lo tengáis que saber y os tenga que servir. No, hay infinidad
de estrategias de respiración, visualizaciones, meditaciones y actividades que nos pueden ayudar a anclarnos en el presente y a relajar nuestro sistema. Ahora lo que tenemos que saber es cómo somos cada uno, ¿vale? Entonces, lo que hacemos muchas veces en sesiones es daros como una infinidad de herramientas, de estrategias, las vamos probando y vamos diciendo, esta me gusta, esta me ha funcionado, la voy a practicar esta semana, ¿vale? Es decir, que tengáis para elegir. Yo os he dado tres que son un poco las que considero que son más básicas. El tema de la respiración es algo que llevamos con nosotros mismos, ¿vale? Y que siempre lo vamos a poder hacer incluso estando en mitad del examen. Entonces, en este caso, por ejemplo, os he traído la respiración que se dice cuadrada. Es como que visualicéis un cuadrado y en cada uno de los laterales vais haciendo una de las acciones, ¿vale? En el primero es exhala lentamente. La respiración es cuadrada 4-4-4, es decir, 4 segundos, 4 segundos, 4 segundos y 4 segundos. Es decir, coges aire, mantienes el aire, sueltas aire, mantienes sin coger y volvemos a empezar, ¿vale? Entonces, esto os he preparado un vídeo cortito que os lo he incluido aquí para que lo podáis incluso visualizar. A mí me gusta cerrar los ojos y concentrarme en mi respiración. Me ayuda realmente a escucharme. Pero hay otras personas que dicen, es que si me escucho, empiezo a escuchar la palpitación. Es que no sé qué, me resulta más fácil focalizar mi atención en algo visual que me da las indicaciones y yo suelo tener que seguirlas. Vale, tenéis un vídeo cortísimo que lo vais a encontrar hasta en TikTok, ¿vale? Otra, la meditación. Diréis, Ana, a mí la meditación me pone nerviosa. Vale, pues como alternativa la visualización. Visualizar es simplemente cerrar los ojos, escuchar tu respiración, que es la combinación con la anterior, y visualízate tranquilo y respondiendo bien al examen. Si esto no lo podemos reproducir en nuestra mente porque el nivel de ansiedad todavía es muy elevado, yo lo que recurro es a un momento de mi vida anterior donde he tenido un chute de energía, ¿vale? Donde he tenido ese momento de ¡buala! Lo acabo de petar y he sido capaz, ¿vale? Es decir, lo que hago es rememorar una situación que está vinculada a una emoción positiva y potente donde yo me he sentido segura y confiada en mí misma, ¿sí? Eso ya lo que hace es activar a nivel de pensamientos el pensamiento más calmado, más optimista, un chute de energía, ¿vale? Y un estado de calma. Y la última, que esta también me gusta mucho, es un poco de, no solo es buscar la calma, sino conectar con el momento de aquí y ahora. A veces cuando estamos con ese run run de la ansiedad, no nos damos cuenta de pues, que nos aceleramos, de que empezamos a hacer 1500 cosas a la vez, de que estoy estudiando pero necesito levantarme y me voy al cuarto de baño y luego me pongo a hacer otra cosa, ¿vale? Esta, por ejemplo, es una técnica que a mí me gusta mucho en el previo, es decir, cuando yo noto que me estoy moviendo mucho, que he ido a la cocina 20 veces, que he comido un montón, que me he puesto a jugar con el móvil, que, es decir, o incluso papá, mamá, alguien alrededor te dice, ya, para, ¿no? Entonces, cuando ese nivel de activación, no solo a nivel mental, sino a nivel físico, me está impidiendo que me siente, utilizo esta de ancla, ¿vale? Entonces, es simplemente que utilicemos los cinco sentidos, ¿vale? Entonces, te paras. Mantienes el silencio y recuerdas cinco cosas que pueda ver, cuatro cosas que pueda tocar, tres cosas que pueda oír, dos cosas que pueda oler y una cosa que pueda saborear. ¿Sí? Solo este ejercicio que lo puedes ir haciendo con los dedos de tu mano y simplemente en silencio, mirando a tu alrededor, hace que te centres en el dónde estás, en el aquí y en el ahora y en tu propio cuerpo. ¿Vale? Vale, para el día del examen, pues bueno, Ana, Nuria sí. añade a su comentario anterior que ella tenía la preocupación de que su hábito para quitar la ansiedad hacía deporte y luego se mordía las uñas, pero también añade que cada vez que descansa suele perder el tiempo. Como La que sensación de pérdida de tiempo, ¿no? De cada vez que, vale, ahí está la vocecilla de
Si descansas estás haciendo el vago. Si descansas no te estás esforzando lo suficiente. No vale descansar porque mañana tienes el examen, ¿no? Entonces, volvemos otra vez a la misma. Es decir, si yo durante una semana me estoy preparando el examen y esa vocecilla vuelve, tengo que callarla. Tengo que callarla la primera. Y la segunda es que la tengo que callar con una frase que me recuerde que necesito descansar para cuidarme. Ahora, la gestión del tiempo y de los descansos es algo que deberíamos de saber. Pues hay una técnica, la técnica del pomodoro te establece que estudiemos durante 45 minutos y descansemos 5, que hagamos tandas, ¿vale? Es decir, yo, la del pomodoro a mí me parece perfecta porque va en función de un poco de la curva de la atención. Es decir, que nos dice que a nivel general, ¿no? Tenemos una capacidad atencional de tanto tiempo, que nos puede durar como 45 minutos. A partir de ahí, pues ya baja, decae y es cuando necesitamos volver a hacer un descanso, hacer un cambio de foco y volver otra vez a activarlo para volver a estudiar. Si no hacemos los descansos, y los descansos no son un cambio de foco, que la vocecilla sigue interna, a la hora de sentarnos, esa vocecilla ha aumentado el volumen. Ya no nos vamos a poder concentrar. ¿Sí? Entonces, el miedo a si descanso voy a perderme algo o no va a ser suficiente es la que tengo que callar primero. Y recordarme que necesito cuidarme, necesito hacer un descanso para volver a empezar. ¿Sí? Vale. El día del examen. Consejos de último minuto, ¿vale? No dejes nada al azar. Como Hopper, haz una buena planificación. Vale, estamos en el examen, ¿sí? Entonces, aquí ayer hablábamos Sara y yo y decíamos, ¿qué es lo que se le recomienda? Bueno, pues depende del examen. Si es un examen de tipo test, no te lees todas las preguntas. Vas de una en una y vas viendo. Si es un examen que tienes 4 preguntas que son de desarrollar, pues bueno, podría estar bien leerte las 4 preguntas y elegir con cuál te sientes más cómodo o segura para empezar. Bueno, sí. ¿De qué depende? Pues depende un poco del tipo de examen, del tipo de materia y un poco del momento en el que estás. Yo creo que la tipología del examen te marca mucho, ¿vale? Entonces, importante, empieza a leer, haz ejercicio de respiración primero, empieza a leer, no te pares, no te atasques, dícese, si hay algo que lo estoy leyendo, no lo entiendo, paro, respiro y continúo. ¿Sí? Si hay algo que no te acuerdas o lo que es o lo que sabes, sigue a la siguiente. Gestiona tu tiempo. Es importante que tengamos un reloj cercano, a pesar de que alguna de las medidas que podamos tener es que nos den más tiempo, necesitamos gestionarlo. Sobre todo por la última parte, que es revisar. Es importante que reviséis, pero no está la obsesión. Es decir, a mí lo que me pasaba era a mí me han enseñado que tengo que revisar y reviso hasta el dedillo, reviso hasta mi nombre, ¿no? Con lo cual, muchas veces volvía otra vez a activar el nivel de alerta de ansiedad y empezaba a corregir determinadas cosas que ya estaban correctas. No, revisar desde la calma, desde ¿lo tengo todo completado? Sí, vale, pues esto es lo que he hecho. Hasta aquí. ¿Qué ocurre si a pesar de haber hecho todo esto, de repente tenemos ese momento de pantallazo de mente en blanco? Pues vale. Esta técnica también funciona y es lo que os he dicho antes con el tema de los descansos, el cambio de foco. Vale, para. O sea, si tú detectas que ya empezando a leer hay un momento de bloqueo, para. Deja el boli, no empieces a escribir, no te expongas, porque si no, quien contesta es la ansiedad que tiene hambre. Para, respira. Haz tu ejercicio de respiración, el de 4-4-4 o el que hayas practicado previamente, con el que te sientas cómodo o cómoda. ¿Sí? Distráete con algo que tengas a tu alrededor. Puede ser el del anclaje, el de los 5, que eso lo podéis aplicar en el examen. O puede ser el lápiz. A mí lo que me pasaba era que hacía el juego este, no sé si alguna vez lo habéis hecho con el lápiz, que cuando lo movéis parece como que se dobla, como si fuera un chicle, ¿vale? Visualmente a mí esto me ayudaba. Simplemente con hacer el ejercicio de que boli vamos a tener siempre, ¿vale? Otra de las cosas era coger una goma y rasgarla.
en la mano izquierda si soy diestra y si no en la otra, es decir, tener las dos manos con algo me ayudaba. Y recuerda, ¿vale? Concéntrate en otro objeto como el lápiz, el boli, la goma o lo que tengas a tu alcance y recuerda, vuelve a una pregunta que sepas, la memoria va a regresar. También nos puede ayudar en el momento del examen que tengamos determinadas autoafirmaciones, ¿vale? Que son un poco los pensamientos más calmados que antes os decía que necesitamos generar antes del examen, porque en el momento del examen podemos tener un momento de bloqueo. Esa es la frase que puede ser nuestra guía, nuestro momento de como si fuera nuestra... Ahora no me saldrá nuestro mantra, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, yo os he puesto tres para que elijáis cada uno el que más os represente y luego lo tuneéis. Esto quiere decir que lo hagáis con vuestras palabras, con vuestra situación, ¿vale? Me voy a mantener centrado en el presente. ¿Qué debo hacer? Contestar a las preguntas del examen. Si he estudiado, en principio, no tengo por qué tener problemas, ¿vale? Esa es una. No voy a tratar de eliminar el estrés, sino de mantenerlo en proporciones adecuadas. Esta es otra. Y el examen puede ser una situación difícil, pero puedo hacer cosas para manejarlo. Así, a modo de recordatorio. Uy, perdón, que he intentado mover la pantalla para verlo. ¿Vale? Cosas importantes que he estado repitiendo hasta la saciedad es normal sentir nervios, es normal que tengamos ansiedad, ¿vale? Cuando pasa de un límite y nos empieza a interferir, ya no es que sea normal, sino que es desadaptativa, que no nos ayuda, ¿vale? Un examen no te define tu valor, tu valía como estudiante, como persona. Somos más allá de un número, de un resultado. Ya sé que os van a medir por eso, ¿vale? Pero aparte de estudiantes, sois personas y tenéis muchos más valores. Es decir, los estudios es algo importante en nuestra vida y sobre todo cuando estamos en bachiller y vamos a pasar, y sí, pero no es lo único que me define. ¿Vale? Prioriza tu bienestar. El tema del sueño os lo vuelvo a meter ahí porque es tremendamente importante. El que hagáis pausas, que hagáis descansos, que lo respetéis. No pausas de media hora, de 5 minutillos. Cojo, me muevo, voy al servicio, bebo, ¿vale? Es decir, no vale desconexiones, vale pausas. Como cuando estás viendo una peli y le pones en pausa y vuelves. No lo coges y lo dejas ahí en la infinidad, que es cuando la tele coge y se apaga, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Y luego confía en el trabajo que has hecho. No dudéis de vosotros. Si habéis hecho un trabajo previo y os habéis esforzado al máximo, cosa que los papás normalmente nos suelen recordar, tenerlo ahí, tener la vocecilla de papá y de mamá también diciéndoos que lo habéis hecho genial o que el profesor de refuerzo ha preparado contigo el examen y lo llevas controlado. Recordar eso, porque si personas externas que nos han visto, que han visto nuestro esfuerzo, nos lo dicen, es por algo. ¿Alguna pregunta? Ana, de momento no hay ninguna pregunta, pero bueno, cualquier momento es bueno para intervenir, para preguntar cualquier duda, cosas que os vengan a la cabeza, que para eso estamos y tenemos la oportunidad de tener a Ana con nosotros este sábado por la mañana, para nosotros solos. Yo Vale. quería hacer un comentario al Sí. hilo de lo que ha comentado Ana ahora al final, que yo creo que es lo más importante de todo. Para mí el hecho de que no define el valor de un estudiante una nota, un examen, un resultado. Creo que todos los que estamos aquí, por circunstancias, sabemos que lo realmente importante y donde se produce el aprendizaje es en el proceso y no en el resultado y ni en la nota final. Como dice Ana, estamos en un sistema educativo en el que nos van a valorar por ello, pero eso no deja de ser como un escalón, pero de verdad que no es lo más importante. Nosotros llevamos muchos años ayudando a estudiantes. Yo llevo también pues, muchos años dando clases en la universidad y acogiendo alumnos de prácticas que vienen a Camins a hacer sus prácticas de la carrera, y os puedo asegurar, y os lo digo con todo el corazón, que no los currículums más brillantes son los que mejor resultado nos dan.
Y esto es así, porque la parte académica es un factor más, pero no es el más importante. Hay otros que son mucho más, como la parte emocional, de gestión emocional, habilidades sociales, que son lo que va a determinar que luego tengamos más o menos éxito en la vida, independientemente de que lógicamente tenemos que alcanzar, bueno, pues unos mínimos a nivel de estudios, cada uno lo que quiera hacer, pero que no es lo más importante. Y saber eso, yo creo que también quita presión. El hecho de que no nos van a definir si sacamos un 5, un 6, un 7 o un 10, sino el aprendizaje que hay detrás, que a veces lo podremos reflejar en el examen y otras veces no. Yo siempre cuento una anécdota que a mí me ocurrió cuando hice selectividad hace ya muchos años. Yo llevaba todo el año preparando, pues como cualquier estudiante, y justo lo que contaba antes Ana con las matemáticas, yo ese año había sacado muy buenas notas en matemáticas y confiaba en que mi examen de matemáticas iba a ser uno de los exámenes buenos en selectividad. Pues me quedé en blanco, literal. De los ejercicios que había en el examen de matemáticas solo pude hacer el primero. No me acordaba absolutamente de nada. Y saqué un 1 en el examen de matemáticas. Menos mal que el resto de asignaturas compensaron un poco y no fue catastrófico, pero fue así. Y no tenía estos recursos que seguramente si los hubiera podido emplear hubiera podido salir de aquello, porque fue nada más empezar y fue una sensación de decir, ¿y ahora qué hago? Y realmente eso no definía todo el trabajo que yo había hecho durante todo el curso. Entonces, a veces eso ocurre, pero no nos va a determinar. En mi caso, bueno, pues pude aprobar selectividad, entrar en psicología y aquí estoy. Pero son anécdotas que yo creo que casi todos los que estamos, ¿no? Los padres que están conectados, pues seguro que alguna tenéis también, para que ellos entiendan que detrás de, bueno, pues a lo mejor de una carrera ya de muchos años, pues también hay muchos baches y muchas dificultades bueno, pues que hemos tenido que superar a lo largo de nuestra vida. Así que bueno, quería compartir eso porque de verdad que creemos en Camins y sé que vosotros también en Trencadís, que la clave de todo está en el proceso y no en el resultado. Y tanto que sí, Sara, me sumo totalmente a lo que has dicho porque yo también por experiencia profesional, cuando te presentas a una oposición, pues a mí me ha pasado un año que decir, este año me va a salir bien, lo llevo muy preparado y después que te puedo sacar un 4 por muchas cosas que no puedes controlar. Y eso no define lo que tú sabes y muchas veces es, entre comillas, injusto, porque hay muchas situaciones que en muy poquito tiempo tenemos que demostrar nuestros conocimientos y no es real, realmente, Claro, no es real. Y cuando una cosa, pues por lo que sea, no te va bien o las expectativas que tú tenías han sido de otra manera, negativas en este caso, pues hay que aprender. Y ver por qué ha pasado, profundizar un poquito, pero siempre pues seguir adelante. No podemos pararnos, tenemos que continuar con ilusión, con el esfuerzo diario. A mí me pasa, pues siendo una persona adulta y habiendo superado tantas cosas, cada vez que tengo que hacer una formación, hacer un taller, me pasa lo mismo que ha dicho antes Ana. Yo tengo unos nervios que es que me muero. Yo me grabo, yo me hago un zoom para mí misma y es que me grabo yo para escucharme, para ver, a ver qué controlo, que no se me entiende, esto no lo he explicado bien, se lo pasa a una compañera, a ver, dime tú. Y eso pues es importantísimo, el reconocer que todos estamos ahí, que todos aprendemos cada día y nos superamos. Y nuestros chicos y nuestras chicas, evidentemente, son los que más. desde luego que sí. Ujú. Luego hay otra cosa que creo que también quizá os pueda ayudar, ¿no? a los jóvenes que nos están escuchando, y es la autocompasión. Es decir, ¿qué le dirías a una amiga, qué le dirías a un amigo que está nervioso en un examen, que no le ha salido bien? ¿Qué le dirías tú a ese amigo? Porque estoy convencida de que todos sabéis qué le diríais, ¿no? ¿Qué Ujú. ánimos cuántas veces eso que le decimos a nuestra amiga nos lo decimos a nosotras mismas? Pues una o ninguna. Entonces, la autocompasión es eso, es tratarte a ti mismo como tratarías a alguien a quien quieres, ¿no? Quien está cerca de ti cuando ha tenido una dificultad o un pequeño traspiés en la vida, en un examen también. ¿Qué le dirías? Le dirías, bueno, no te preocupes, la próxima vez lo harás mejor, ¿no?
Entonces, el tener un sentimiento trabajado, yo siempre digo que esto hay que trabajarlo, Ana lo ha dicho, no porque nos digamos este examen me va a salir bien, de forma mágica va a salir bien, pero sí es verdad que si entrenamos a que nuestro pensamiento sea más compasivo con nosotros mismos, seamos más cariñosos con nosotros mismos, va a hacer que poco a poco, como cuando vamos al gimnasio, poco a poco vayamos entrenando ese pequeño músculo que es el cerebro para que esas afirmaciones nos hagan más fuertes y nos hagan enfrentarnos a las dificultades con un mayor pronóstico de éxito, ¿no? Entonces, que creamos, ¿no? Que yo creo que muchas veces ese pequeño tip, ¿qué le dirías a tu amiga si estuviera pasando por una situación como la que estás pasando tú? Y aplícatelo. Sí, Sara, totalmente de acuerdo. Yo muchas veces también no sé si te lo comento aquí Ana y Sara y con todos por compartir un poquito. Por ejemplo, yo lo veo con mi hijo que hay cosas que es bueno, tiene muchas habilidades y hay otras cosas pues que no tienen, tienen tantas habilidades. Y yo lo que estoy haciendo ahora un poquito es, por ejemplo, decirle, mira, tu amigo que esto no le va tan bien, tú eres bueno en inglés, lo dominas perfectamente, ayúdale. El, Claro. el compartir la fortaleza que cada uno tiene con un compañero, con un igual. Yo creo que también hace mucho a sentirse bien, enriquece mucho. Y el que otro te aporte a ti algo, un compañero tuyo, evidentemente los profesores y profesionales son los que más, pero entre ellos también creo que esto crea también unos vínculos, que entre nosotros nos podemos ayudar. Yo soy bueno en esto, te lo transmito a ti, tú eres bueno en esto y me ayudas a mí. Y yo algo que noto que les cuesta mucho, bueno, lo que a nosotros nos llega aquí en Trencadís, es que ellos no son conscientes, y más los nenes los niños y niñas que tienen dificultades, adolescentes, no tan adolescentes, es del tiempo que necesitan para adquirir unos conocimientos. Por ejemplo, yo creo que muchas veces se creen que con 2 tardes van a aprender o van a ser capaces de superar una prueba. Y es lo que ha dicho Ana ahora, es muy importante esa organización, saber de qué tiempo dispones, ese tiempo repartido en hacer deporte, un poquito de vida social y dedicación a tus estudios y el llevarlo todo al día, aunque nos dé mucha pereza y nos cueste mucho. Es una Claro, cosa venimos en una que inmediatez que antes lo decíamos, entonces yo entiendo que desde su lado, ¿no? Si todo lo que yo vivo o lo que me rodea es como muy inmediato, mi gestión del tiempo, mi percepción de lo que necesito para prepararme a esto es, "Bah, pues todo es tarde". También un poco de la percepción que yo tenga de mi capacidad de estudio, de mi capacidad de concentración o de la capacidad que tenga de afrontar esta determinada asignatura, porque no con con todas las asignaturas nos pasa lo mismo. Entonces, sí que es verdad que yo creo que ellos están en un momento donde la materia puede ser más difícil, pero también la dificultad de gestionar ese tiempo en donde todo es acelerado, acelerado, acelerado. O sea, es que vivimos en un sistema donde la ansiedad está más presente que nunca. Entonces, que tengan que aprender a calmarse, que tengan que aprender a hacer descansos y que no se sientan mal por ello, es un reaprendizaje que no a todo el mundo le resulta fácil. Y hay que recordar que a los adultos, que también vivimos en esa esfera, también nos cuesta. O sea, a lo mejor no para estudiar, pero en mi caso, ¿no? Para preparar una charla, para preparar una sesión, para preparar, es decir, tenemos que hacer el mismo momento de paro, me regulo, soy consciente, cómo me hablo, tengo que cambiarlo y estoy preparada, sí, vale, pues ahora es cuando empiezo a aprender, ¿no? ¿Y cómo aprendo? Antes decíais, a mí el compartir me parece interesante siempre que sepa cómo aprendo cuál es mi diana, ¿no? de fortalezas y debilidades a la hora de aprender. Entonces, si yo no sé, no soy consciente de cómo yo aprendo, cuáles son mis dificultades, sí las tengo presentes porque todo el mundo me dice dónde fallo, pero cuáles son mis fortalezas y yo no las tengo, ¿cómo voy a compartir? Es más, voy a sentir que soy el bicho raro al que a la única persona que le pasas es a mí. Entonces, cuando en sesión le dices alerta spoiler, esto le pasa a todo el mundo, vamos a ver cómo lo puedes gestionar tú. Ya está.
Ana, yo tenía una pregunta que no sé si a lo mejor también es del interés de otras personas. Digo, ¿es bueno hacerles ver a nuestros chicos, o sea, la realidad, el tener los pies sobre la tierra? O sea, tú tienes que prepararte un examen, una prueba de dos temas. ¿Qué contenidos van a entrar en ese? Es decir, hacerles ver de que el tiempo que van a necesitar para preparar esa prueba, ¿no? Vas a necesitar una semana, vas a necesitar 2 semanas. ¿Cuántos apartados tienes? Vamos a distribuirlo. Vale, esta O pregunta es que, la realizáis los padres y no la realizáis solo con los estudios, la realizáis un poco con su nivel de autonomía. Es decir, quiero que sea autónomo, pero es que no lo hace, ¿no? Es decir, mm, esa parte de función ejecutiva, de que ellos sean capaces de madurar y tomar un poco las riendas, ¿vale? Cuando tenemos que dejar de ser sus agendas. ¿Vale? Tienes que hacer esto, lo tienes que hacer en tanto tiempo, tienes que mañana hacer lo otro. Es decir, ¿cuándo tenemos que hacer ese paso? Pues evidentemente hay que ser conscientes de que no maduran o las funciones ejecutivas no acaban de madurar hasta la etapa bastante adulta, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Prepararles. No pueden ser siempre dependientes de nuestra función ejecutiva, de nuestra capacidad de organizar. ¿Vale? Si no les estamos haciendo incapaces de gestionar ese tiempo, de que se organicen y que si mamá o papá no está o la persona de apoyo no está, se sientan incapaces y por lo tanto levanten manos y no hagan nada. Es decir, sí que hay que ayudarles, considero que hay que ayudarles y sobre todo desde la etapa más pequeñitos, pero hay que hacerlo también desde una mirada de yo te tengo que ayudar a que aprendas a hacer esto. Es decir, le tengo que ayudar a que sea, que tenga la capacidad de pensar. Es decir, no solo de dirigir su conducta en función de lo que yo le digo, sino que empieces a pensar en determinadas edades, pues yo creo que cuando acabamos primaria vamos a pasar a secundaria ya se nota, ¿no? Que en secundaria les dicen, yo no le voy a supervisar la agenda. Y dices, ya, pero es que mi hijo necesita que tú le eches un cable en este sentido. Pues igual que le pedimos al profe que haga estas supervisiones, nosotros tenemos que empezar a soltar en la medida de que le vayamos preguntando. Ya no es de tienes que hacer, sino el ¿qué necesitas? ¿Cómo quieres organizarte? Y el ¿qué te parece si es una propuesta menos dirigida que cae mucho mejor a tienes que hacer? Porque el tienes que hacer es una exigencia que le estamos imponiendo, le estamos quitando motivación, le estamos quitando sensación de control, de yo no soy capaz de gestionarlo. Entonces, creo que a veces cambiando las palabras también, como cuando nos dirigimos a ellos y les ayudamos, también les estamos dotando de posibilidad. Posibilidad de aprender, posibilidad de decidir, posibilidad de equivocarse, que no es más que intentar aprender. eso es. Gracias, Ana. Mira, quedan ahora, bueno, son las 12:22. Lo vuelvo a decir aquí, así en abierto, a las familias, a los chicos y chicas que están hoy aquí con nosotros, que lo que queráis, Ana está a vuestra disposición. Y Marina, no sé, Ana, no sé si lo alargamos un poquito más, ¿cómo vas, Ana, con Yo la tengo esta presentación? y otra transparencia, bueno, y la otra que es de cierre, pero esta os he dejado dos vídeos cortitos, ¿vale? Uno de ellos os lo he insertado directamente en las transparencias en la continuación, que es un poco, antes cuando os he dicho lo de la respiración en cuadrado, os he puesto el vídeo cortito de TikTok, ¿vale? Que lo podéis encontrar. Entonces, os lo quería poner simplemente para que veáis a aquellas personas que necesitáis ese apoyo visual para poderos concentrar. Yo personalmente ya os he dicho que yo prefiero cerrar ojos y centrarme solo en mí, si no me distraigo. Me distraigo con la voz, me distraigo con la luz, me distraigo con la pelotita que sube, yo, ¿vale? Entonces, esto es cada cual decide si le funciona o no, pero os lo he puesto. Y el segundo es una meditación guiada. Perdón, una meditación no, la relajación progresiva de Jacobson. ¿Por qué? Porque no os lo he puesto en transparencia, pero considero que muchas veces esos hábitos, ¿no? El morder las uñas, los labios. Yo, por ejemplo, lo que hacía era me pellizcaba los pelillos y empezaba a tirar de aquí, ¿vale? Es decir, como que arrancaba. Entonces, el ser consciente de cuáles son los hábitos, pero qué otras cosas puedes ir haciendo o concentrando tu cuerpo en tensar y destensar, también alivia y también hace que no recurras a ese tipo de hábito para calmarte o para gestionar la ansiedad, ¿vale? Entonces, el segundo no os lo he puesto, pero os he dejado el enlace. Vamos a ver si queréis.
¿Vale? Perdón, que me lo he pasado. Entonces, este es el apoyo visual, básicamente, que podemos. También, otra de las cosas que se me ha olvidado deciros, que son pues parte de las herramientas, ¿vale? Eh, También hay relajación guiada, pero sin que te hablen. Es decir, siguiendo con el sonido, concentrándote en el sonido, en un apoyo visual, que son luces que van cambiando de manera rítmica. Es decir, tenemos infinidad de recursos para que cada uno busque con el que se siente cómodo. Cómodo no vale desconectar, no vale ese momento de dejo la serie en stand-by y la tele se apaga porque ha habido mucho tiempo, ¿vale? Sino simplemente volver a conectar, volver a calmar tu sistema nervioso central, ¿vale? A través de los diferentes sentidos. Y ahora sí que habría acabado. Que reactive Sí, el pues audio. tenemos comentarios que te dan las gracias por todo, que ha servido mucho. Y nada, y ya se nos van yendo. Felices fiestas. Felices fiestas a todos. Vale. Bueno, pues Alfonso, Marina, ¿queréis decir alguna cosita o antes Yo, de... yo me he quedado un poco que es algo que nuestros chicos, yo creo que muchos de ellos también, también lo tienen en cuenta, que es lo que ha dicho Ana sobre la constancia, ¿no? Nosotros lo vemos también con nuestros hijos, ¿no? Esa constancia que ellos necesitan y la han nombrado también como una de esas pautas a seguir dentro de la organización y todo eso y yo creo que es importante. Muchas gracias a todos por participar, os dan las gracias. Muchísimas Sí, gracias a Camille, muchas gracias por toda la información, felices fiestas. Igualmente. hay un montón de, de frases, palabras de agradecimiento a Camins por toda la información, por el taller. A unos pues dice, me ha servido de mucho, por supuesto, y aquí a daros la enhorabuena y agradeceros todo lo que nos habéis aportado, todos los recursos, vuestra amabilidad, la claridad de tus palabras, Ana, y la oportunidad, pues bueno, de que un sábado navideño sea tan enriquecedor y podamos compartir tanto a Gracias toda la a vosotras familia que también. nos habéis acompañado, a todos los chicos y chicos también. Gracias por estar aquí, por todas las aportaciones y esperamos que, bueno, que nos haya servido muchísimo. A mí yo me voy llena de cosas y con ganas de mucho, de mucho más, Ana y Sara, la verdad. Y un Encantada, aplauso. muchas Un gracias. aplauso. Gracias a vosotras. La verdad es que hablar de esto siempre aporta, ¿verdad? Y es lo que decíamos, creo que compartir un poco nuestras experiencias también hace que sea más enriquecedor. Así que muchas gracias también a Trencadís por la oportunidad y por las sinergias, ¿no? Por compartir.